Cordial saludo, mi nombre es Carlos Eduardo Salamanca Abella, estudiante de la maestría en psicopedagogía y en esta oportunidad del curso Religiones y Cultura. En este video pretendemos hablar acerca de la génesis y la estructura de las religiones, específicamente de características y conceptos afines entre las diferentes religiones. Empezamos diciendo acerca de dónde vienen las religiones. Las principales religiones o las más importantes, por no decir todas las religiones, tienen como base los mitos y las leyendas. En los mitos, pues es allí donde se estructura lo sagrado, pues se habla o viene a hablar de dioses. Se dice que los mitos no tienen ni tiempo ni espacio, pero sí tienen una estructura que es que pertenecen a una cultura. En esta cultura se entrega una función, en esta función hay una orden, en esa orden si se transgrede, pues hay un castigo. Y en las leyendas, por su parte, viene de actividades sociales que la gente realiza en comunidad y va trascendiendo. Y las leyendas generalmente dejan una moraleja o enseñanza que permite la cohesión grupal o de la comunidad. Tanto los mitos como las leyendas, para que trasciendan a nivel de las comunidades, pues se necesitan de un lenguaje para que pase de una generación a otra. Esto lo tomamos del video del profesor Hernán Darío Gil Alzate de la Universidad Pontificia Bolivariana. Pero, ¿qué es la religión? Las religiones no es una esfera separada de la cultura, sino una expresión cultural fundamental que moldea el comportamiento social y el orden moral en una comunidad. Se pretende mostrar cómo las distintas tradiciones religiosas y creencias en diferentes culturas se expresan a través de prácticas, rituales y sistemas simbólicos que reflejan las concepciones sobre lo sobrenatural, el destino y la relación entre humanos y espíritus o dioses. También hablaremos de los conceptos comunes entre distintas religiones, pues esto permite identificar cómo, a pesar de sus diferencias doctrinales, comparten estructuras simbólicas, éticas y sociales. Miller en 2011 manifiesta que las creencias y las conductas relacionadas con fuerzas y seres sobrenaturales en paralelo a nuestra definición de la cultura. Esta definición evita especialmente vincular a la religión con la creencia en una deidad suprema, mientras que otras tienen múltiples deidades. Por otro lado, Camarena y Tunal manifiestan que la religión es una dimensión cultural universal, que más allá de sus diferencias formales, comparten estructuras simbólicas, éticas y sociales. En el mundo reconocemos 7 principales religiones. Vamos a describirlas aquí según su origen, según sus deidades y los libros sagrados. Según su origen geográfico, tenemos que el hinduismo y el budismo tienen un origen en Oriente, el taoísmo y el confucianismo de la China, mientras que el judaísmo, el cristianismo y el islamismo son de Occidente. Según sus deidades, tenemos que la única religión politeísta es el hinduismo, mientras que el budaísmo, el taoísmo, el confucianismo son no teístas, y el judaísmo, el cristianismo y el islamismo son monoteístas. Respecto a los libros sagrados, el hinduismo maneja los 4 textos de los Vedas, el budismo el libro de los Seises o de los sextos, el taoísmo el Tao Te Ching, el confucianismo las Analectas de Confucio, el judaísmo la Torá, el cristianismo la Biblia y el islamismo el Corán. Todas las religiones tienen 3 vertientes, una que es fundamentalista, una conservadora y una reformista. El ejemplo, en el cristianismo tenemos que la vertiente fundamentalista son los ortodoxos, la vertiente conservadora es el catolicismo y la vertiente reformista son varias, los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, etc. ¿Cuáles son esas 5 características principales de las religiones?
Pues la primera es que tienen una norma, que son esas conductas por las cuales se deben regir sus seguidores. Eh, Ejemplo, en el cristianismo están los 10 mandamientos. Tienen también un libro sagrado. Muchas de las religiones se fundamentan en textos considerados revelados o sagrados. Por ejemplo, la Biblia, el Corán, la Torá, como lo mencionamos en la diapositiva pasada. Tienen un querigma o un mensaje fundamental de cada tradición religiosa. Y el querigma se refiere hacia el anuncio que trae esta religión, en qué es lo que creen. Tienen una coinonía que habla acerca de la comunidad. Las dimensiones comunitarias de las religiones son fundamentales para comprender cómo éstas expresan y consolidan la identidad social y cultura de sus seguidores. También tienen ritos y ceremonias. Los ritos y las ceremonias son expresiones fundamentales en las estructuras de las religiones y cumplen un papel esencial en la producción de sus mitos y en la configuración de la identidad social y cultural. Si una religión no cumple con al menos 5 de estas características, se considera un fenómeno religioso, más no una religión. Ahora hablaremos de los conceptos afines de las diferentes religiones. Las religiones a lo largo de la historia y en distintas culturas han sido mucho más que creencias espirituales, son construcciones culturales profundamente arraigadas que reflejan cómo las sociedades entienden el mundo, la vida y la muerte, tal como exponen Camarena, Adame y Tunal Santiago en 2009. Estas expresiones religiosas, aunque diversas, comparten estructuras simbólicas, éticas, funcionales y comunes. Desde una perspectiva antropológica se puede identificar una serie de conceptos manejados de forma similar por distintas tradiciones religiosas, lo que evidencia su carácter universal y culturalmente significativo. Algunos de estos conceptos comunes que manejan en las religiones son los siguientes. El animismo es la creencia de que los objetos, lugares y seres naturales, como ríos, montañas, árboles, animales, poseen un espíritu o alma. Es una de las formas más antiguas de religiosidad en la que se atribuye vida y conciencia a elementos del entorno natural. Un ejemplo, en las comunidades amazónicas creen en espíritus que habitan en los árboles, los ríos y las montañas. Otro concepto es el animatismo. Se refiere a las creencias en fuerzas o poderes impersonales y mágicos que se encuentran en objetos, fenómenos o lugares. A diferencia del animismo, no atribuye espíritu o alma en individuos específicos, sino una energía o fuerza que puede ser invocada o utilizada ritualísticamente. El ejemplo, las religiones tradicionales africanas y oceánicas, como las religiones de los pueblos aborígenes de Australia, creen en las energías impersonal que pueden ser manipuladas mediante rituales, tal como se observa en las prácticas mágicas que buscan controlar fuerzas naturales para obtener beneficios. El panteísmo es la doctrina filosófica que identifica a Dios en el universo o la naturaleza. En esta perspectiva, Dios no es un ser personal y separado del cosmos, sino que todo es divino y no hay diferencia entre lo divino y lo creado. Pues este concepto habla acerca que absolutamente todo lo que existe en el universo pues es Dios. El ejemplo en algunas formas del hinduismo, especialmente en sus tradiciones filosófico-espirituales, Dios es entendido como inmanente en toda la naturaleza y el universo. El totemismo es el sistema de creencias en que ciertos grupos o comunidades se identifican como con un tótem, que suele ser un animal, planta o elemento natural considerado sagrado o ancestral. El tótem simboliza la identidad, la protección y los lazos de parentesco del grupo. Aquí en la imagen vemos un tótem que puede tener algún tipo de religión. El ejemplo, la cultura de los pueblos aborígenes australianos como los Anangu, cuyos clanes veneran tótems animales como el canguro o el emú, y sus ceremonias y tabúes están
vinculados a estos símbolos sagrados que representan su identidad social y espiritual. Ahora el fetichismo, creencia en que ciertos objetos o fetiches poseen poderes mágicos o sagrados que pueden influir en la vida de las personas. Los fetiches actúan como intermediarios entre lo humano y lo divino o sobrenatural. En la religión yoruba de África Occidental, los objetos conocidos como odú o amuletos y figuras de madera son considerados portadores de poderes sobrenaturales usados en rituales para protección, suerte o justicia. Estos objetos son venerados como intermediarios entre los humanos y los espíritus. Otros conceptos afines en las diferentes religiones. Hablamos acerca de lo sagrado y lo profano. Son conceptos afines en todas las religiones. Todas las religiones establecen una separación entre lo sagrado, que es lo divino, lo puro, lo trascendente, y lo profano, que es lo cotidiano, lo mundano y lo impuro. El ejemplo, el altar en el cristianismo, el santuario en el hinduismo, las mezquitas en la mezquita en el islam o el templo en el budismo marcan espacios como sagrados. Los mitos funcionales es otro concepto. Toda religión posee relatos míticos que explican el origen del mundo de los seres humanos, del mal o del sufrimiento. Los ejemplos son el Génesis en el judaísmo y el cristianismo, la historia de la creación en el hinduismo y los ciclos de renacimiento en el budismo. Muchísimas gracias, espero haber compartido estos aspectos principales de las religiones y algunas de sus características que tienen como afines.